quieras, no te preocupes, no soy monedita de oro para caerte bien, ¿vale? Pero mi intención de esta mañana es un poquito cuestionar, pasar un poco más de la imagen devocional de San José a una imagen un poco más pensada, y para ello voy a hablar previamente de un grupo de personas que a nivel mundial nos dedicamos a pensar en torno a esto, a San José. Y para ello, pues termino de presentar. Dijeron que soy el padre Leopoldo, yo prefiero que me digas Polo, ¿vale? ¿Por qué Polo? Me gusta explicarlo. A mí no me pusieron en la pila del bautismo Padre Polo. A mí me pusieron Leopoldo, que es el nombre de mi padre, y después me pusieron por cariño en la casa Polo. Entonces yo me presento como Polo porque Leopoldo es para mi mamá cuando está de malas, ¿vale? Y antes de, quisiera preguntar, ¿de qué parte son ustedes? ¿De dónde son? ¿Dónde nacieron? La mayoría son de México. ¿Hay alguien que no sea de México? De Texas. Que no sean de México, país México. ¿Alguien viene de otro lado? De Guatemala. Muy bien, Nicaragua. Tenemos nicas. Tenemos de Guatemala, ok. Prácticamente América Latina, y de México tenemos de varias partes, aunque predominan los que son del centro, del altiplano, hacia el norte, ¿no? Estamos hablando de los estados de Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, y ahí hacemos el corte, y de ahí, bueno, Guanajuato, y hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Por eso, el altiplano, ese es San Luis. Ay, potosinos, como siempre. ¿Por qué hago esta pregunta? Ojo, esta pregunta tiene que ver porque donde hayas nacido depende mucho tu fe. La fe en la República Mexicana, por ejemplo, está muy marcada. Los que pertenecen al Bajío, al occidente del país y al altiplano, son estados que son muy conservadores en su fe. Son de fe muy rígida. Son fe que lo dijo la catequista, y como la catequista se lo sabe de memoria, pues yo me lo sé de memoria, y así es. No se puede pensar de otra forma. Quienes nacieron en el sur, por ejemplo, la fe de la gente del sur, Oaxaca, Chiapas, un poco Veracruz, Tabasco, la fe es muy diferente. La fe allá se vive más desde la fiesta, la música, la algarabía. Y quien es del norte, vamos a misa que dure 20 minutos y se acabó. ¿Me explico? Cada quien, depende de donde hayas nacido, es como tú contemplas la fe. Y esto es clave. Y a partir de aquí entonces quiero adentrarme a dos documentos. Los voy a tocar por encima, pero voy a hablar del contexto para llegar a ellos y logremos descubrir por dónde va esto de hablar de San José hoy. Y es la Redentoris Custos del Papa Juan Pablo II. Me imagino, ¿quién de ustedes conoció a Juan Pablo II? ¿Quién de ustedes ama, quiere a Juan Pablo II? ¿Quién de ustedes conoce a un tal Francisco? ¿Y ama a Francisco? ¿Ven que las manos son menos? Y aquí es donde, discúlpeme, pero comienza mi primera herejía. Juan Pablo II se quedó corto ante Francisco en el tema San José. Y eso que fue gran devoto de San José. Ojo, ojo. Ok, vamos a ver, hay dos documentos que son cartas magnas dentro de la josefología. Uno es la Redentoris Custos de Juan Pablo II, 1989, y hay otro que es Patris Corde 2020, una carta apostólica muy sencilla que hizo el Papa Francisco para motivar el año de San José. Vamos a adentrarnos. Siguiente, por favor. Hay un tema, y el tema de fondo aquí, el problema es la paternidad. La paternidad de San José ya lo habría en la misa, ¿no? Es decir, ¿es padre de Jesús, sí o no? Sí. Y entonces el niño también tiene otro padre llamado Dios. ¿Es válido? Sí. ¿Y cómo le explicas a un niño que tiene dos papás? Por ejemplo, tú tienes a tus nietos, nietas. ¿Cómo le explicas que este Jesús de Nazaret
Tiene dos papás. Papá Dios y ¿qué? Y papá José y ¿qué? Uno es el padre putativo. Y vamos a empezar con los títulos, ¿no? Y vamos a empezar con cositas. Pero nos da miedo. Es el tema más incómodo para hablar. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, del cielo y de la Santísima Trinidad de la tierra, el que siempre sale bailando el peor jarabe tapatío es José. Siempre le toca lo peor. Porque es muy fácil, lo explicaré un poquito más, adentrándome a lo que es el tema de la unión hipostática. Pero San José nos cuesta, es un papel incómodo. Y para ello vamos a irnos adentrando poco a poco. Y cuando hablamos de paternidad, por favor la que sigue, pensamos inmediatamente en esos títulos que dijo la señora de allá atrás. Paternidad cuasi natural. Bueno, es como padre, pero no, como a medias, sí, como que algo le faltó, ¿no? Es padre putativo, es decir, es el padre estimado. No puede ser el padre porque el padre es Dios. Entonces San José pues es un padre putativo. Después es un padre nutricio. Nutricio es el que da de comer. Entonces San José pues nomás le dio de comer al niño, por eso es nutricio, ¿no? Después es vicario o sustituto. Hay quien llegó a llamar a San José a lo largo de la historia como un padre vicario, un padre sustituto. Sí saben que en las parroquias está el párroco y el vicario, ¿no? Sí. Es por ejemplo donde yo estoy, yo soy el vicario, yo soy el sustituto si no está el otro. ¿Me explico? Pero para que no se diga así tan feo le pusieron vicario. El padre adoptivo. San José adoptó a Jesús, le dijo, fue ahí con el de servicios sociales y le dijo, ¿quiero adoptar al niño? No. San José le ponen otros, es padre legal. ¿Por qué? Porque le puso el nombre al niño. Por eso es el padre ante la ley, ¿no? Dio su nombre o prestó su dinastía para que se pudiera hacer el niño. Después es padre virginal. Este es un tema un poquito que me dieron ganas de haberle respondido a Otmar, pero él estaba hablando desde otra idea, otro contexto y otra espiritualidad, que es la espiritualidad de la cruz, sobre todo de los misioneros del Espíritu Santo, que son quienes la desarrollan. Le decía a Otmar en privado, le digo, se nota que el obispo de esta diócesis es del Espíritu Santo, ¿no? Porque luego los potosinos, sí, pues es el orgullo, ¿no? Concha Cabrera, todo Jesús, María y compañía, ¿no? Pero Conchita, ahí va la crítica. Conchita responde a su época. Responde a 50 años después del movimiento josefino. El movimiento josefino, con humildad, nos podemos poner de pie las hermanas y su servidor, pero somos los primeros que lo hacen en México. Las primeras congregaciones religiosas de nuestro país son hermanas josefinas y misioneros josefinos. Son las dos primeras congregaciones que nacen dentro del territorio mexicano con mexicanos. Aunque nuestro fundador es español, es la primera congregación registrada en la Arquidiócesis de México. Y eso nace dentro del movimiento que a nivel mundial estaba provocando la ola de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal en 1870 por Pío IX. Ahorita lo veremos y les diré dónde entra y por qué a la hora que Conchita expresa de San José, porque hay una crítica, ¿verdad?, que no me la voy a callar porque es lo que va a premiar hasta 1989 con Redentoris Custos y que va a premiar hasta el 2000, hasta el 7 de diciembre del 2020, antes de Patris Corde, es que San José era el achichincle de la Virgen María y de Jesús. Ahorita lo voy a explicar, pero déjenme utilizar mis palabras coloquiales tranquilamente, ¿vale? Es decir, San José está al servicio de María y de Jesús. Y para ello voy aclarando alguna serie de malentendidos. Y el último título que le han puesto, esto ya es más teológico, Padre Mesiánico, porque Jesús era el Mesías. Este término lo utiliza, me atrevería a decir, uno de los josefólogos más grandes de la historia, que es el padre Tarcisio Estramare, un oblato de San José. Tarcisio, en una de sus últimas obras, y en una obra póstuma, porque después de su muerte una de sus discípulas llega a publicar alguna serie de escritos de él, y le pone a San José como padre mesiánico, ¿no? El padre del Mesías. Estos títulos
al final del día, se quedan como títulos. No nos permiten contemplar de fondo o hablar con toda la libertad de lo que sí está en fondo. ¿Qué está en fondo ante todos estos títulos? ¿Cuál es su raíz de estos títulos? Padre. Nos da miedo pensar que San José fue padre. Y lo decimos a medias, pero ustedes pregúntenle a quienes son papás si sus hijos les gusta decir: tú eres mi padre nutricio, tú eres mi papi legal. Pues no, un papá es un papá y punto. Una mamá es una mamá y punto. No le ponemos un adjetivo a la paternidad. Solamente que con José a la iglesia 2 milenios nos costó para poder comprenderlo. 2 milenios. O sea, más de 2000 años para entender que era el padre de Jesús. Y es la nueva teología y la nueva reflexión que hoy está en boga, y de los cuales quienes estamos inmersos en ese tema, o quienes nos toca ayudarle a la iglesia a decir que tiene que hablar de San José, estamos metidos. Y con ello, con este preámbulo, me adentro entonces a comenzar a aclarar malentendidos de San José. Esto porque el otro día en la entrevista que me hicieron en la semana previa lo comentaba. Y en los malentendidos es comenzar a pensar: ¿José era un hombre sin mujer? No, tenía su esposa verdadera. Pues tenía su esposa, pero el problema es que a la Virgen María, a la santísima, veneradísima, ponderadísima y muy queridísima Virgen María, lo digo con amor y respeto, ojo, recuerden que voy a estar ahorita un poco provocando e incitándoles, pero a la Virgen María, la iglesia, hubo un momento en la iglesia antigua que se desvió el culto a María. ¿Por qué? Recordemos que venimos de una religión que nace en medio de otras religiones. Somos hijos del judaísmo, no lo podemos negar. En nuestras raíces está el judaísmo. Porque, ¿cuáles son los 10 mandamientos que le enseñan a los niños en la catequesis? Y luego sígale. A ver, ya no nos lo sabemos, ¿verdad? No jurar el nombre de Dios en vano, santificará las fiestas, no matar, no robar, no esto, no. Es el decálogo de Moisés. Eso pertenece al mundo judío. Eso tiene sus raíces en el mundo judío, no en el mundo cristiano. Recordar que el cristianismo es después, y es algo que nace después de la muerte de Cristo. Y es decir, a mí cuando me preguntan ¿cuál es el mandamiento de los católicos? Amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Ahí está el resumen. El decálogo, el decálogo nos puede ayudar a pensar en las cosas prácticas. Piensen ustedes que los fariseos, que era el grupo dedicado a interpretar la ley y que sacaba las prácticas para el pueblo, tenían más de 365 mandamientos. Imagínense observar 365 mandamientos en un solo día. Pues casi uno nomás se queda así. Porque todo sería mal. Entonces, pues no existía el confesionario. En aquel entonces se llevaba un par de tórtolas, un cordero, se mataba y ya se pedía la expiación y ya está. Es decir, es contemplar nuestra religión desde donde venimos, y es contemplar a María y a José en su cultura. El gran error que empezamos a tener fue cuando pensamos a desvirtuar a María y pensar que María, porque en esas culturas en las que nacen, había siempre, si había un dios masculino, había una diosa femenina. Entonces, ¿qué pasa en esa mala lectura alrededor? Si ya está Cristo, que es el Dios, ¿quién va a ser entonces la diosa? Y entonces es donde empieza un gran momento de confusión, y se le reconoce a María como la madre de Dios, se le da su lugar, pero con que es la madre de Dios, pues tiene un lugar más privilegiado que los demás, porque la maternidad es más sagrada, ¿o no? ¿Cuál es la peor ofensa que le hacen a un mexicano? El corte de manga, ¿no? Cuando nos hacen así,
ya nos sentimos ofendidos, o nos lo chiflan, o nos lo ponen en el claxon. Una mentada de madre nadie la soporta. Entonces, digo esto para comprender el significado que en la cultura tiene la maternidad. Pero la paternidad entonces pareciera ser algo despreciado, cuando en la época de Jesús la paternidad premiaba sobre la maternidad. Entonces la madre se vuelve como una cierta diosa, y por eso viene un gran culto a María, pasando de largo el culto también a la par de San José. Y esto es lo que nos va a producir una gran disparidad en la historia entre San José y María. Y pareciera que María no tiene varón y que José no tiene mujer. Entonces, primer malentendido es sí, hay una relación esponsal entre los dos, y en medio de esa relación, que ya estaban en los desposorios, que ya estaban, es decir, José y María ya se habían dicho sí, es cuando Dios actúa. En medio de eso actúa Dios. No es que Dios primero agarró a María y le dijo, sí, tú vas a ser la mamita de mi hijo, y después le dijo a José, sí, tú vas a ser su papito. No, en medio del amor de ellos dos, en el amor de ellos dos, Dios actúa. Dios actúa en el amor de esa joven pareja llamada María y José. Una familia de desiguales, lo que les decía en la misa, ¿no? Siempre se ha pensado a María por acá, a José por acá, y a Jesús todavía más arriba, ¿no? Él es el Hijo de Dios, ella es la Madre de Dios, y a San José, ¿qué le ponemos? ¿Qué título? Échale. Tendría que ser el Padre de Dios, ¿no? Si ella es la Madre, ¿por qué no puede ser el Padre de Dios? Pero es que ya está Papá Dios, ya está el Creador, Él es el Padre. Y no se pudo haber presentado este Padre con el rostro de José. Pero nos da miedo. Y a la iglesia le costó años, y todavía. Anciano y viudo. A José siempre lo pintamos anciano y viudo. La mayoría de imágenes hoy ya empiezan a cambiar. Del siglo XVIII para acá, la pintura y la iconografía, la escultura comenzó a cambiar. Pero previamente pintábamos a un José todo así, pobrecito, todo enjorobado, con su carita ya toda arrugada, todo canoso. ¿Y por qué era viudo? ¿En qué evangelio aparece que era viudo? En los apócrifos, nada más. Por eso les decía el otro día, vale la pena leer los apócrifos para entender cómo pintamos a San José. ¿Por qué se pinta viejo a San José? ¿O por qué se dice que era viejo? ¿Qué había que cuidar? La virginidad de María. ¿A poco un viejito va a poder todavía ahí andar de galán con la muchacha? Discúlpenme que se oiga así de feo, pero es real. Esto no es mentira, esto no me lo estoy inventando yo. O sea, por muchos años se cuidó la virginidad de María, pensando en la virginidad sexual de María, para que ningún hombre se atreviera. José, ya viejito, la va a cuidar a la jovencita. Entonces, la virginidad de María era el gran dogma que había que cuidar, porque es la Virgen. En ella se cumple la profecía de Isaías, ¿no? La Virgen dará a luz y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo, pero José, pues ni era viudo, ni estaba viejito. O sea, quien se lo está pensando de ganas, si acaso yo canoso ya un poquito, pero no, José era joven. ¿Había amor entre José y María? ¿O nada más todo era en función de ser la chichincle? Tuvo que haber amor. Recuerden que los hijos son el espejo de los papás. Si Jesús se dedicó a amar, porque fue esa su gran misión, amar. Es más, la salvación, que muchas veces pensamos, tiene todo su significado en el amor. No lo tiene en la expresión, no lo tiene como el corderito que llevamos a matar,
porque entonces no superaría al judaísmo, seguiría siendo lo mismo. La cruz que celebramos el Viernes Santo, ¿no hicieron viacrucis? Sí. Salieron por las calles así y gritaron: perdona a tu pueblo, Señor, ¿no? O perdón y clemencia, no me acuerdo cómo van. Fíjense, hemos cargado tanto esta idea porque la cruz nos consuela. La cruz, el dolor, el sufrimiento nos representa, pero nunca hemos visto lo que sí. Nos cuesta ver que en verdad que Dios nos ama y nos da siempre una nueva oportunidad, que la resurrección. Preferimos la cruz, el lamento, la tristeza, el llanto, el dolor, que voltear a ver la vida, decir: hey, vuelve a amar, vuelve a andar. Por eso vale la pena volver a contemplar que el amor de José y María fue válido. ¿Tiene sentido un matrimonio entre María y José? Sí. Obvio. Obvio, porque si no tendría sentido, y aquí es donde el famoso, ¿cuál es el cántico de María? La Magnífica. Y todo el mundo lo ensalza preciosamente y lo cantamos hermosísimamente. Pero piensa que sin el sí de José, el sí de María no vale para nada. Es decir, piénsalo bien. Dios no hubiera logrado hacer su proyecto de salvación como lo conocemos hoy si José no le dice sí a aceptar a María como su esposa. Imagínate que tu mujer, quienes son varones, ¿no?, o están casados, pues resulta que te casaste y ella ya estaba embarazada y tú ni en cuenta y ni siquiera formaste tu parte del partido. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hice esa mala jugada? Hay quien dio una respuesta muy loca, pero hubo quien llegó a decir que Jesús era el hijo del Pantera, ¿no? Que el Pantera era un oficial romano que según esto había violado a María y de ahí nació Jesús. Una locura completa. O sea, piensen, les digo, yo aquí les voy ahorita a hacer un poquito pensar en esas cosas, lo que a lo mejor a veces no vemos por la devoción popular. Es muy buena, muy noble, hermosa, y la fomento y también los invito a seguirla viviendo. Pero necesitamos empezar a pensar a José desde otra manera, desde otra óptica. Quedarnos en la parte piadosa, pues miren, no nos va a pasar de ahí. Y con que a nosotros nos toca, pues estamos obligados. En el nombre llevamos la penitencia. Siguiente, por favor. Estos son como los malentendidos más comunes que hay. Pero vamos a adentrarnos en que hay una colección de citas bíblicas. Hay 14 testimonios escriturísticos que confirman la presencia de San José. 14 textos en la Biblia nos van a hablar de San José y se puede dividir en 3 categorías. Primero, José es llamado padre en unión con María su madre 5 veces. Ahí están los textos de Lucas de manera predominante. Después Jesús es llamado directamente hijo de José 3 veces en Lucas, en Juan, y 2 veces en un lenguaje equivalente en Marcos y en Mateo, ¿sí? Y después José ejerce para con Jesús el oficio de padre, como está escrito en 4 textos, Mateo prácticamente y Lucas, ¿no? Los 4 evangelios nos presentan o hablan de José. 2 de una manera un poquito más desarrollada, principalmente Mateo, luego Lucas, ¿no? Pero Marcos y Juan hacen referencias a que era hijo, que Jesús era hijo de José. A Jesús se lo va a reconocer, no le van a decir: ay, tú eres el hijo de Dios Padre, Jesús. No, los cuates del barrio de ahí de Nazaret le llamaban: hey, tú eres el hijo del carpintero, ven. Tú eres el hijo de José, ven. ¿Ustedes han escuchado que en la Sagrada Escritura se le reconozca a alguien como el hijo de su mamá? ¿Por la mamá? A nadie lo reconocen por la mamá, lo reconocen por el papá. Es más, los apellidos en España, que muchos de ustedes a lo mejor los llevarán, ¿no? Por ejemplo, los que son López, ¿no?, son los hijos de Lope. Los que son Fernández son los hijos de Fernando. Los Hernández son los hijos de Hernando o de Hernán. Es decir, así se les iba conociendo a la gente porque eran hijos del papá. La línea genealógica la daba el papá. Todo el apellido lo daba el papá. Lo mismo pasaba en esta cultura. Era el papá quien le daba sentido y forma a la vida del hijo.
no la mamá, que me perdone la Santísima Virgen María, ¿vale? Pero María, porque aquí tenemos que hablar de dos cosas, y ahorita lo voy a tocar al final. Una cosa es la imagen de fe que tenemos, y otra es la imagen histórica, que sí fue y que sí vivió. Porque es donde vamos a poder darle entonces sí el lugar a José y a María a la par. Si no, vamos a seguir viviéndonos al disparo. Mi intención de hoy es dejarles bien claro que van a la par. Ya si ustedes quieren hacer caso, adelante, y si no, júzguenme de loco. La que sigue, por favor. Y vamos a adentrarnos en unos antecedentes para ir comprendiendo por dónde va el pensamiento, reflexión en torno a San José. Primero, hasta el siglo XIII lo que existían eran devociones populares, sobre todo fomentado por las órdenes mendicantes. ¿Cuáles eran estas devociones populares? Otmar citó una, nomás que le faltó precisar. Son los 7 domingos. No es que tú quieras hacer los 7 domingos cuando se te dé tu regalada gana, no. Previa a la fiesta de San José se cuentan 7 domingos previos, y esos 7 domingos se va realizando cada domingo uno de los 7 dolores y gozos de San José, que es otra devoción popular en torno a San José, que pertenecen por el siglo IX, X, por allá más o menos datan su existencia, y que se van desarrollando. Estas dos devociones después se complementarán con otras como los triduos a San José, o la coronilla a San José, las congojas, y alguien más por ahí después quiso sacárselo del rosario de San José, que es la coronilla de San José. El rosario de San José lo quisieron sacar como el complemento o el símil al rosario mariano. Mucho el eco aquí. Y finalmente la coronilla también es la belleza de hacer los 7 dolores y gozos. Todo gira en torno a los 7 dolores y gozos de San José. Ese es el centro, la devoción popular número 1. Podríamos después dar otro tema en torno a eso y adentrarnos y ver que también es toda una pedagogía de vida, ¿no? Cómo nuestras vidas se entretejen entre dolor y gozo, ¿no? En nuestras vidas siempre hay dolores, pero también hay gozos. Hay momentos de duda, hay momentos de certeza y cosas por ahí. Después, para Sixto IV, entre los años 1741 a 1784, logra definir la fiesta de San José. No había una claridad en la fiesta de San José. Antiguamente, el calendario litúrgico del siglo XV tenía la fiesta de San José y tenía la fiesta de los desposorios de San José y María. Existía una fiesta de los desposorios, ¿no? Pero hoy, después vino las reformas de Vaticano I, Vaticano II, y se suprimió completamente la fiesta de los desposorios, porque también llegó a existir la fiesta, después de 1870, del patrocinio universal de la Iglesia por San José. Existía una fiesta, porque San José era el patrono, el protector de la Iglesia. Desapareció. Hoy nada más tenemos 2 fiestas en el calendario litúrgico. Una es la del 19 de marzo y la otra es el 1 de mayo, y ni siquiera está considerada como solemnidad, sino como una memoria, que es San José Obrero. Y esta es de este siglo pasado, de 1955. Y eso porque los curas obreros de Italia empezaron a pedirle al Papa: queremos una fiesta de Jesús Obrero. Pero el Papa dijo: no, Jesús Obrero, no, suena a comunismo. No, cruz. San José era carpintero, venga. San José Obrero, aquí lo tiene. Y así nació la fiesta, literal. Es decir, la imagen de José es una imagen que nos ha costado comprenderla y vislumbrar la magnitud que tiene. Para el siglo XVI va a ser Santa Teresa, la gran mística de la Iglesia, que lo va a presentar. Es decir, Teresa le va a tener una gran devoción cuando uno llega a Ávila, el pueblo en España. Es muy padre porque llegas a Ávila y hay una parte donde están todos los señalamientos y dice Convento de San José. Anda, o sea, te dan ganas de ir, ¿no? Y llegas y el pozo de San José, ¿no? Un pozo dedicado a San José. Y los carmelitas, en su espiritualidad, San José está por todas partes, ¿no?
Después viene 1555, y este es un dato interesante por si ustedes no sepan. Ya vi que tiene a la Virgen de Guadalupe muy en grande, pero la Virgen de Guadalupe fue después de San José, disculpen. En 1555, el primer concilio provincial de la Nueva España puso como protector de toda la evangelización en la Nueva España a San José. Esto es histórico, Quien quiere consulta los datos en la Arquidiócesis Primada de México, puede ir a buscar, que le den permiso de hojearse las actas del primer concilio, y en ese concilio la protección se la dedican a San José. Si ustedes van a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, van a ver que están dos iglesias, una más antigua, otra más nueva. En la más antigua, que fue la primera catedral, ¿quién está al centro? En las iglesias afuera, quien está al centro arriba es el patrono principal. Y ya se imaginan quién está, ¿para qué les digo? Está San José. La evangelización se la dedicaron a San José. El hecho guadalupano es posterior a esto. Por eso después ya vendrá la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Pero Nuestra Señora de Guadalupe, el hecho guadalupano como tal, es posterior a esta proclamación de San José como patrono de la Nueva España. Así que a estas tierras todavía les tocó ser evangelizadas por San José como patrono. Y para 1869, 1870, el Concilio Vaticano I también proclama a San José como protector. Es decir, aquí ya hay unos antecedentes, ya se viene prefigurando a San José, ¿no? Se le encomiendan a San José los grandes cambios. Es una tesis de un hermano nuestro, Miguel Ángel Aguilar, y dice Miguel: en los momentos más importantes de la iglesia, cuando son los cambios sustanciales, siempre se los encomienda la iglesia a San José. El Concilio Vaticano II, el parteaguas de nuestra historia como iglesia hasta hoy. Espero que llegue ya próximo al tercero. Pero hasta hoy, con el Concilio Vaticano II, fue encomendado a San José. Él fue el protector del concilio. Así que los grandes cambios que le demos a la iglesia, si hay un santo que pidió la iglesia que se lograran realizar, es a San José. Siguiente, por favor. Vamos a adentrarnos entonces un poquito para que vean los documentos que existen en torno a San José. Y este es un pequeño camino que nos va a ayudar a descubrir. No hay muchos escritos sobre San José, es que es incómodo, porque a la hora de hablar, ¿cómo lo hablas o cómo lo presentas? Y comenzamos, ¿no?, con el que Modum Deus de 1870, que es con el que se proclama San José patrono de la Iglesia Universal, y en ese patrocinio, el 8 de diciembre de 1870, con este decreto queda entonces el patrocinio de San José. Para explicarlo, en la Inclitum Patriarca, Pío IX utiliza en 1871 un documento pues para explicar este patrocinio en qué consiste, ¿no? Y en el documento empieza a hablar, ¿no?, que hay unas atrocidades, que hay cosas que están persiguiendo esta santa iglesia de Dios, y lo único que está pasando es que la Iglesia Católica deja de tener la potestad en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos de Europa. Entonces pierde su poder y su prestigio de una iglesia señorial y comienza a tomar rostro de la iglesia que tendría que haber tenido desde el primer momento en que Jesús nos predicó el reino de Dios. Es interesante porque cuando uno lee el documento se da cuenta de estos datos y dices, y empieza a presentar temas de fondo como cultura, como corrientes filosóficas que estaban saltando, corrientes económicas que estaban viviéndose, corrientes políticas que se vivían en aquel entonces, y pareciera que todo lo que no fuera dicho por la iglesia era malo, y no era así. Simplemente ya la sociedad ya no estaba poniendo al centro a Dios para decidir todo, sino que simplemente estaba comprendiendo la sociedad el papel que tenía Dios en medio de todo. Ya no era Dios el que regía para decir esto, que era más bien la figura del Papa, sino más bien la sociedad comenzó a darle su lugar a la iglesia desde la dimensión propia del ser humano, que es la vida religiosa, que es donde entramos ahí. Tú y yo estamos compuestos de diferentes dimensiones.
social, política, lúdica, religiosa, espiritual, humana, emocional. Todas ellas comprenden lo que llamamos hoy hombre. Imagínense que en aquel entonces era el momento que todos se sacudían. Pues es normal que la iglesia iba a señalar que eso era el mal, que todo lo que fuera en contra de la iglesia estaba mal, y había que señalarlo, y había que decir. Por eso este documento incluye un patriarca, para decir por qué San José era protector de la iglesia. Después viene la Quam Pluries. Esta es el escrito máximo que hay, que es la carta encíclica. Sí saben que los documentos pontificios tienen un rango. Están las constituciones dogmáticas acá arriba, son las top, ¿no? Son como el Concilio Vaticano, las 4 grandes: Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, ¿no? Y después vienen las cartas encíclicas, ¿no? Una encíclica tiene un poder magisterial. Después vienen las exhortaciones apostólicas, después vienen las cartas apostólicas y después los motus proprios, ¿no? Así como en jerarquía. Entonces, Quam Pluris de 1889 de León XIII es una encíclica que carece completamente de contenido teológico, pero que lo único que quiere dar es promocionar a San José como patrono de la iglesia, ¿no? Bueno, ya lo hizo Pío IX, pues venga, yo como sucesor de él sigo fomentando la devoción. Después viene Bonum Sanet Salutare de Benedicto XV, 1920, igual sigue la devoción, no hay una carga teológica interesante. La Lebochi de Juan 23, en esta carta apostólica encomienda el Concilio Vaticano II a San José, a su patrocinio. Y vienen las dos últimas, esta es aquí donde me detengo: Redentoris Custos de 1989 de Juan Pablo II. Vamos a descubrir algo que Juan Pablo II le patinó ahí a su comisión teológica. Ustedes saben que los papas firman los documentos de la iglesia, pero los papas escriben todos los documentos de la iglesia. Hay una comisión detrás de ellos, hay un grupo de asesores teológicos a quienes les dicen: ¿sabes qué? Quiero escribir esto, quiero expresar esto, quiero que se comente, que se opine sobre esto. Y ellos se dedican a armar los escritos, preparan los temas. Preparados los temas, lo único que hace el Papa es después dar la aprobación, revisarlo, leerlo y decir: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, aquí cambia, aquí ponle, mira esto, mira aquello, mis palabras quiero que sean estas. Es interesante, porque imagínense, los de la comisión tienen que pensar como si fuera el Papa y tienen que expresarse como si fuera el Papa, y si meten la pata siendo él el Papa, pero si le atinan son el Papa. Entonces es algo muy humano, no preocuparnos. Me dan 10, me habían dicho que hasta las 12:30, perdón. Y Patris Corde, de ahí nos vamos a... Esta ahorita la voy a tocar. El problema que hay, o mejor dicho, no problema, la belleza que hay está que de aquí a aquí, a la Patris Corde 2020 de Francisco, hay un brinco. ¡Fuas! Ese es el salto que con hoy quiero que nos quedemos. Y voy a abrir una ronda de preguntas. La verdad, ya estoy casi al final. Por favor, Erika. Redentoris Custos. Redentoris Custos nace el 15 de agosto de 1989. Y esta pertenece a una trilogía de encíclicas que venía haciendo el Papa. La primera es Redentor Hominis, sobre la redención de Jesús al mundo, de 1979. Después viene Redentoris Mater, ¿no? La madre del Redentor, hablando sobre la Virgen María, en 1987. Imagínense a los josefinos, todos los que son amantes de San José, cuando ya venía la de San José. Híjole, ¿cómo se va a llamar? ¿No? Todos así comiéndose las uñas. Y la expectativa, ¿va a ser encíclica? ¿Y se va a llamar Redentoris Pater? Tendría que, si ya dijo que Redentoris Mater, tendría que ser ¿qué? Redentoris Pater, Padre del Redentor. Ah, ñeñe. Juan Pablo II y su comisión dijo no.
Es una exhortación apostólica, es de menor rango y va a ser Redentoris Custos, custodio del Redentor. Imagínense la desilusión de los amantes de San José, de los padres, hermanas, laicos, laicas que han consagrado su vida a estudiar a San José. Una decepción total con Juan Pablo II. Ruptura total con el pontificado de Juan Pablo II. Era el momento, todos esperaban y nos dio la puñalada. ¿Por qué? Porque desde 1970 hay un movimiento que se llama Simposio Internacional sobre San José y se reúnen todos los especialistas a nivel mundial de San José en un lugar, tienen todas las charlas y es pura reflexión en torno a San José. Desde 1970 y cada 4 años se van reuniendo, ¿no? Este 2022 tuvimos el 13º simposio en Ciudad de México. Su servidor fue el coordinador general y director general del simposio. Como anfitrión del evento me tocó estar en una reunión con los directores. Lamentablemente antes existían más de 10 centros de estudios de San José. Conforme fue este suceso, empezaron poco a poco y con la pandemia terminaron de quebrarse algunos centros, pero hoy quedamos en existencia 6 centros a nivel internacional: el Centro Español en Valladolid por los Padres Carmelitas, el Centro de Canadá en Montreal, después está el Centro de Italia con los Padres Oblatos de San José y los Josefinos de Murialdo, está también el Centro de Estudios Josefinos de Centroamérica por hermanos nuestros de la provincia de allá, está el Centro Mexicano y está el Centro Polaco, perdón, en Polonia también, en Kalisz, el patrono de la diócesis de San José, y también tienen un centro de estudios. Entonces, desde 1970 estaba el de Malta, estaba otro en Francia, estaba otro más en España, uno en Alemania, y han ido poco a poco cayendo. El de Italia eran 2 diferentes, terminaron fusionándose en uno solo. Y bueno, imagínense para todos aquellos grandes padres: el padre Tarcisio Stramare, un padre súper reconocido en el tema de San José; el padre Carlos Carrillo Ojeda, misionero josefino, súper reconocido a nivel mundial; los hermanos Llamas, que eran carmelitas los dos del Centro Español, súper reconocidos en el tema josefino; ellos que eran como el, pudiéramos decir, ese Dream Team, ¿no? Ese equipo especial de los sueños en torno a San José. Vieron nada más, cuando Juan Pablo II no quiso decir eso, venir abajo un poco la josefología. El padre Carrillo contaba en sus anécdotas que le dolió tanto que ya prefería dejar el tema de San José por la patria, porque pensaba que la iglesia nunca iba a cambiar. Pero gracias a Dios en el 2013 nos llegó un nuevo papa y pues este trae todas las ganas. No logramos ahorita terminar una obra. Yo saqué hice el escrito para un pequeño subsidio para Buena Prensa en México, donde yo titulo a Francisco como el Papa Josefino, ¿no? O el Papa más josefino de la historia. El título se lo dan a Pío IX porque es el que lo proclama, pero yo creo que Pío IX nomás lo proclamó para salir del kit. Pero yo creo que Francisco sí nos da argumentos. Ahorita lo toco. Redentoris Custos tiene todo un marco teológico, ¿no? Empieza el Evangelio, después nos presenta una serie de temas en torno a San José: el matrimonio con María, los esposorios como un momento de misterio de Dios, el servicio de la paternidad, no la paternidad, el servicio. Escuchen ustedes ya desde ahí la manera de acomodar las palabras. El varón justo, el esposo, el trabajo como expresión de amor, el primado de la vida interior y patrono de la iglesia de nuestro templo. Juan Pablo II lo que hizo fue mantenerse atrás, por favor, gracias, mantener un poco la línea de los temas principales de San José. Los desarrolla, los sigue presentando, pero hay un número que es especial, que ahora sí, Erika, por favor, si me regalas en la siguiente. Es el numeral 7, dice así: como se deduce de los textos evangélicos, de los 14 textos que les mencioné hace rato, el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Vayan viendo, porque ya lo traigo en la punta.
Se sigue de esto que la paternidad de José, una relación que lo sitúa más cerca posible de Jesús, terminó de toda elección y predestinación, pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Esto es lo que más ha premiado en la iglesia hoy. Esta es la imagen de San José que más se tiene. ¿Por qué? Porque José es padre de Jesús. ¿Por qué? Porque está casado con María. Si no estuviera casado con María, no hubiera sido el padre. Así de sencillo. ¿Qué está haciendo aquí nada más el texto teológico? Poniendo a María aquí, a Jesús aquí y a José acá abajo de María para servirle a él. No hay una relación de complemento. Esa idea de la que nos hablaba Otmar hace ratito, de que el matrimonio es complemento, y que también lo creo yo, no se da aquí. Esto fue el contenido central de la Redentoris Custos, y a partir de ahí viene toda la explicación teológica que se avienta Juan Pablo II y su comisión para explicar que José es padre de Jesús simplemente por el hecho de que se casó con María, porque era el esposo de María. Ojo, no estoy negando que sean esposos, no. Lo que no podemos permitir es pensar que José queda en subordinación de María para poder ser el padre de Jesús. Eso es lo que quiero que entiendan. El texto lo que nos está expresando, porque es el esposo de María, por eso es padre de Jesús. Ah, caray. Ustedes que tienen hijos, sus esposos son papás porque se casaron con ustedes, o porque también tienen el derecho a su paternidad. Bueno, vivirlo, no sé si derecho o no derecho, pero no voy a entrar en los temas después, porque si no entramos a cuestiones de derechos humanos, cuestiones legales, no me quiero meter a ese tema. Pero descubran eso, por favor, descubran esto que les estoy diciendo. José tiene significado si está detrás de María. Esta fue la imagen que premió la iglesia por más de 2000 años. Volteen ustedes y busquen pinturas del siglo IV, V, VI, hasta IX, X, y todas en los retablos, ¿no? Esos famosos retablos que antes se hacían en las iglesias. José va a aparecer detrás de María, va a aparecer en algunas escenas del nacimiento nada más, en otras del nacimiento va a aparecer dormido atrás con su báculo, ¿no? En otras va a aparecer el pobre José allá en la esquina, olvidado, escondido, porque las hay, las hay. Esta es la imagen que premia de San José en la iglesia. Esa es la imagen que muchos de nosotros tenemos, y estoy seguro, no pasa nada. Seguimos pensando. ¿Por qué? Porque nos da miedo pensar que la ponderadísima, santísima y muy queridísima Virgen María tuvo un esposo, y que un esposo y una esposa no pueden ser castos, que un esposo y una esposa, si ella era inmaculada, ¿qué acaso no pudo haber sido inmaculado también? No más que esto sí me tacharían de hereje, porque nuestro fundador lo tacharon de hereje por haber dicho que San José era inmaculado, por eso no era mucho santo. Pero bueno, para nosotros ya es santo, no importa. Vilaseca tuvo bien claro en su momento, en 1870 y tantos, 80, que San José era inmaculado con María, que Dios no puede dividir un matrimonio si en verdad apuesta por el amor. Dios no pudo haber dividido a María y a José y haber dicho: tú eres de mayor prestigio y tú eres de menor prestigio. No, Dios los ve a los dos con la misma dignidad, como hombre, como mujer. Y en los dos, confió Dios el proyecto llamado Jesús. Es a la par, no es con diferencia. Y es por eso donde les digo que Juan Pablo II dio un gran paso, pero le faltó el pasito para llegar a la meta, el pequeño, el último. Y eso sí lo dan, por favor, siguiente, Erika. Patris Corde. Patris Corde, fíjense, Redentoris Custos es del 15 de agosto. ¿Qué se celebra el 15 de agosto? La Asunción de María, ¿no? Un dogma mariano. 8 de diciembre de 2020 nace la Patris Corde. ¿Qué se celebra el 8 de diciembre? La Inmaculada.
María y José van juntos, ¿por qué nos empeñamos en separarlos? ¿Por qué nos empeñamos tanto en separarlos? Van juntos, son pareja. No se entienden el uno sin el otro. Ah, no, porque una es de mayor dignidad y el otro, ay, Dios se lo agarró como quiso. No, van a la par los dos. Y la Patris Corde es lo único que hace: presentar a José como padre. Y le cambia esos títulos feos: nutricio, putativo, adoptivo, casi natural. No, le pone adjetivos que en verdad tiene un padre. Un padre es amado. Sus hijos, cuando un papá se entrega por los hijos aman a su padre. ¿Sí o sí? Sí. Pues más que la madre, sí, pues que también las mamás son cosas serias. A veces, no siempre. Padre en la ternura. Los papás también muestran ternura. Los papás también son amorosos, cariñosos. Yo he visto papás que son capaces de ponerse una coleta aquí porque su niña lleva un chongo y la niña le peinó al papá y quiere que el papá vaya como ella. Eso es hermoso, eso es ternura. Padre en la obediencia. Escucha. La obediencia no es decir, tú manda, yo hago caso. No, la obediencia es escuchar lo que Dios quiere en esta situación. San José es modelo de obediencia. San José es modelo de acogida. Acogió a María y a Jesús. ¿Puedo haber dicho a María, no? Ya quedaste embarazada, bye bye, te pierdes de mí. No, la abraza. Vive con ella el momento, la acompaña. Padre de la valentía creativa. Es valiente. Los padres de hoy son valientes, igual que las madres. Padre trabajador, padre en la sombra. Es decir, Francisco lo que hace es cambiar toda la imagen de San José, y por eso en la siguiente filmina vamos ahora a descubrir esta idea. Con corazón de padre, así José amó a Jesús en los 4 evangelios, el hijo de José. Con corazón de padre. José es el padre. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, se refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Dios le confía ser el padre de Jesús, no el padre putativo, nutricio y demás cosas. Es el padre de Jesús. Es decir, es pensar que Dios le da a San José su papel en la historia de la salvación como su padre, como María es la madre. Y esto es clave, porque ya no es José padre de Jesús por subordinación de María, sino es padre de Jesús por línea directa del padre, así como María es línea directa de la maternidad. Cambia la teología, cambia la manera de pensar a San José. Es por eso que quería darles este brinco y este salto cualitativo para descubrir que el Papa Francisco lo único que nos está regalando es increíblemente la figura de José al nivel de María. Nos lo regresó al lugar que le competía en la historia. Más de 2000 años. Permítame, hermano. ¿Y a qué voy con todo esto? Decía el padre Vilaseca, nuestro fundador, el Señor San José tiene un derecho real al Hijo de María. Con el tiempo Dios iluminará a la iglesia más y más, y se verá claramente que es grande, excelente y asombrosa la paternidad del Señor San José. 19 de marzo de 1890. Ya nuestro padre iba, con respeto de Conchita Cabrera, iba adelante. Él pertenece al movimiento josefino. Los que pertenecieron a esos movimientos josefinos de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal saben lo que era amar a San José. En nuestras raíces y en nuestras venas como congregación lo llevamos. Nuestro fundador nos lo dejó como herencia, y creo yo que con orgullo el Centro Mexicano de Estudios Josefinos lo ha llevado y lo ha aportado. Uno de mis antecesores, el padre Carlos Carrillo, el padre Ambrosio García, el padre Miguel, su servidor, hemos intentado trabajar en esa misma línea, que se siga poniendo a San José en el lugar que le compete estar, al lado de María. No puede estar debajo. Si está debajo, es que no hemos entendido cuál es el plan de Dios
en el misterio de la salvación y el lugar que le tenía José en esta historia. Y hay una famosa jaculatoria que dice: gloria a la Trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, honra a la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José. Y ahí es donde apenas se comienza a hacer la ruptura. Si Dios es Hijo y Jesús es el Hijo, no hay problema. Si Dios es Espíritu Santo, que es la feminidad de Dios, porque es la Roa, en término hebreo es un término femenino, ¿quién lo representaría? María. Y el problema es que si Dios es Padre, ¿a quién le tocaría representarlo? Pues a San José, pero nos daba miedo. Y esta jaculatoria se viene repitiendo desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Es una jaculatoria antigua que viene hablando de la relación del cielo con la tierra. Dios se manifiesta en los hombres. ¿No decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿No decimos que es un Emmanuel, un Dios con nosotros? ¿Por qué nos da tanto miedo pensarlo? Que Dios puede tener también nuestras cualidades y virtudes. Nos da tanto miedo pensar que Dios sea como tú y como yo. Y es ahí descubrir en el plan de salvación de Dios el lugar con el que José nada más señala a quién tenemos que ir: a Jesús. Me encantan a mí los nacimientos. En el centro de estudio tenemos cientos de nacimientos. Cientos, Estamos ahorita armando, vamos en la 4ª sala del museo. Vamos creciendo un poquito y está repleto de nacimientos, desde los de Fisher Price, Playmobil, desde los artesanales. Ahorita hace poco Erika, que está aquí presente, nos acompañó para hacer un árbol de la vida en un pueblo, ¿cómo se llama? Metepec. En Metepec, Estado de México, donde mandamos a hacer un árbol de la vida con artesanos, alfareros. Precioso que quedó aquello, sobre la vida de José, los 7 dolores y goces y San José en medio, es pieza única. Y voy a abrir a dudas y comentarios, pero pon la siguiente filmina. Este es el árbol de la vida que mandamos a hacer. ¿Sí? Está José en medio y están los 7 dolores y gozos de San José plasmados a su alrededor. Es una pieza única, no existe ni en el comercio, no existe en venta, no existe en ningún lugar. Esa la tenemos solamente en el Museo Josefino de México, y se hizo una réplica en barro natural que está en la casa de oración San José del Buen Consejo en Querétaro, que es la casa de descanso de nuestros padres mayores, y también la casa de retiros. Entonces, pues con todo esto, mi intención ha sido abrirles el espacio y agradecerles por la invitación. Gracias, Gloria, para poder abrirles y también presentarles lo que es nuestro Centro de Estudios Josefinos de México, CEDEJOM. Nos podrán ubicar en Facebook como CEDEJOM, C de casa, EDEJOM. Este es nuestro logo, si lo llegan a ver en algún lugar, ¿sí? Y ahí tenemos ofertas académicas de enero a julio de cada año. Ofertamos un diplomado de manera virtual para que la gente lo pueda seguir desde donde quiera. Hemos tenido alumnos de aquí de Estados Unidos, hemos tenido alumnos de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Guatemala, ahorita tenemos de Costa Rica, de El Salvador y pues, de varios estados de la República. Si a alguien le interesa, podrá ver más adelante, la propaganda sale en noviembre, diciembre. Después también tenemos una serie de celebraciones anuales, ¿no? De fiestas de San José, porque también en la Congregación de Misioneros Josefinos tenemos una particular que la iglesia nos deja celebrar, que tiene que ver con la Inmaculada Concepción de San José, la pureza de San José, que celebramos el 7 de julio nosotros de manera interna, ¿no? También la iglesia concede a cada carisma celebrar sus fiestas propias. En el nuestro está esta, que es preciosa, y estamos también por ahí preparando algunas otras situaciones, ¿no? El siguiente simposio será en el 2026 en Curitiba, Brasil. El equipo mexicano ya está preparando sus ponencias y queremos pues llevar también un grupo amplio de personas para poder estar en este evento, ¿no?
Les reitero, son eventos de literal, pura y dura academia, de reflexión teológica, reflexión artística, reflexión social también. De hecho, el tinte de nuestro centro de estudios es un tinte más social. Siempre buscamos la praxis, no nos quedamos nada más en la academia, sino que buscamos que la academia aterrice en la vida de la gente. Esto es lo que quería compartirles y pues muchas gracias de mi parte. No sé si podamos abrir a dudas y comentarios o no. No sé si pudiéramos aprovechar el tiempo de... Ay, padre, mire, me hizo trampa. San José es traviesito, pero no tanto. Bueno, ¿podemos decirle gracias al Padre? Antes de que se levanten...